Saludos amigos televidentes. Hoy hacemos otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel, director de este programa, está en festividades mayores, general. Le deseamos felicidades porque la asistente de sus sueños, la patrona de sus amores y el eco de su voz, que su esposa está de cumpleaños. Está de fecha natalicia, doña Guadalupe, una dama de fina estirpe, a quien deseamos lo mejor. Está, bueno, para gente como ella, está rodeada del cariño de la familia, almorzando, es asunto mayor. No, pero y en claro. en esos hermosos trajines se encuentra en estos momentos. No, por eso nosotros, este programa y los integrantes del mismo, este programa de peso para un público que piensa, pues también nos unimos a esa festividad de ese cumpleaños de peso. Ese es un cumpleaños de peso. Así que nos unimos y felicidades, don Luis, y felicidades, doña Guadalupe y todos sus descendientes, ya hijos, nietos, porque los años pasan, pesan y pisan. Sí, sí. No, los años no pasan, general, se nos quedan lamentablemente. Eso es lo grande y lo terrible, que eso nos quedan. Pues me decía usted que antes de que iniciáramos el programa, yo no soy tan afecto al béisbol, pero sí sé que ayer los norteamericanos con esas pretensiones de año le llaman Serie Mundial a su torneo nacional de béisbol. Y que ayer finalizó y un joven dominicano, hijo de un militar, entiendo yo que Ajá. es. Sí, sí. ¿Y cuál es ese? Este muchacho de 20 años que fue el héroe de ese partido. Oh, sí, sí, pero no sabía que era hijo de un hombre de cuarteles, ¿no? Sí, sí, es hijo de un militar. Ahora se me olvidó el nombre. Porque yo conozco dos hijos de militares, que Mazara, que es hijo del contraalmirante Mazara Mateo, mi gran amigo, contraalmirante de la Marina, y el otro es Kilvio Vera, que era hijo del coronel Vera, de nosotros allá de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Ya. Pero este es hijo de un militar, también este muchacho joven, que ahora es Juan Soto. Ok. Así es que se llama. Me parece que sí, que bastante joven. Sí, pero sí, 20 años. Habían 20 años recién cumplidos. Óigame, eso es un astro. Sí, sí. Dicen los expertos, los scouts, que ese muchacho apunta a un contrato de 500 millones de dólares. Eso es demasiado dinero para un hombre, pero quiera Dios que lo disfrute él y su familia. Sí, sí, sí. Y que tenga la disciplina y la salud para... Dicen que es un joven muy disciplinado, pero ¿cuál fue el equipo que ganó, general? En fin. Bueno, es un equipo nuevo, que fue los antiguos senadores de Washington, que ahora se llaman los Nacionales de Washington. Y le acaba de ganar a un equipo tradicional y antiguo. O sea que eso es un espectáculo más que los Estados Unidos, porque fue como los Marlins de la Florida, que recién hecho comparativamente, no tenía una década y ya había tenido una serie mundial. Cuando hay equipos ahí, como por ejemplo los Padres de San Diego, el mismo equipo muy identificado con los dominicanos, que es los Medias Rojas de Boston. Sí, que... Sin embargo, de que se le dice la maldición de Baby Ruth duró. O de la cabra, una maldición de que le echaron y duraron, creo que 50 años. No, más 50 años duró las estrellas orientales aquí sin ganar. Sí. O sea que felicidades a los simpatizantes de los antiguos senadores de Washington, hoy nacionales de Washington. Así es. Aquí hay muchos acontecimientos notables que yo me pregunto a propósito. A veces la falencia de nuestro sistema legal y de nuestras instituciones políticas generan situaciones que en una sociedad más normalizada bastaría con simplemente la intervención de un juez o de una autoridad pública como el abogado del Estado. Y es el caso de los llamados peregrinos del Ceibo, un conjunto de personas que se identifican como campesinos, propietarios de una tierra en la que ellos dicen que están asentados por diferentes momentos, gente que tiene años, más de 40, otros que dicen que tienen menos tiempo, pero que están en esa tierra y cuya posesión, ya sea por asentamiento o por ocupación de décadas,
ellos dicen ostentar y que de repente un cubano, dicen ellos que falsificando, ellos y el cura del pueblo, un español un cura de origen español que le ha estado acompañando en estas jornadas, que este señor ha falsificado supuestamente títulos y ha decidido desalojarlos de sus predios. Esas personas vinieron caminando desde el Ceibo y se apostaron frente al Palacio Nacional, donde montaron un campamento irregular. Estamos en tiempo de libertad, porque en otro tiempo a tiro se le hubiese recibido, ¿no? Pero estas personas se instalaron ahí, fueron recibidos una comunicación por las asistentes de una viceministra, le quitaron primero la lona, pero anoche en la madrugada de hoy, se produjo una situación muy patética, porque uno no sabe si hasta reírse o llorarla. Ellos dicen que le dieron una sopa que ellos no saben, pues parecían de que unas manos solidarias, le dieron una sopa que ellos entienden que le produjeron somnolencia, y a las 2 de la madrugada, tropas de diferentes unidades lo llevaron y lo depositaron en hospitales, diciendo ellos que no estaban enfermos. Lo que me acuerda es la historia del caballo de Troya. Sí, sí. Donde emborracharon cuando iban a raptar a Helena. Sí. Y entonces encontraron a los enemigos borrachos. O sea que parece una trágica comedia, una comedia bien trágica. Remedio. Entonces, yo lo que digo es, ¿estas personas son propietarias de esta tierra o ese cubano, no usemos la expresión de los abogados, un comprador o adquiriente de buena fe, sino son lícitos y adecuados sus títulos? Parecería que no era necesario llegar a toda esta situación, sino que una autoridad era, no, quien tiene la razón es esta persona. Porque no estamos en tiempo de irlo a ventilar ante un rey que decida supuestamente con una espada partir el objeto en disputa. ¿Sabes que yo que soy pueblerino y yo que vengo de descendientes totalmente ligados a la tierra, de agricultores, y en República Dominicana, quizá por la misma juventud, porque es un país muy joven, comparándolo con los estados organizados, donde la tierra incluso se adjudicaron, válgame la redundancia, por sentencia. Sí. Cuando su misma legislaciones a inicio del siglo XX todavía había montones de tierras comuneras. Comunera, que fue en el año 58 que se hizo, por lo menos en mi pueblo, en el año 50, perdón, y cuando se iban a hacer canales de riego, fue que se notificaron, para decir, y se adjudicaron. Los norteamericanos en el 16 trajeron el sistema Torrens, que fue el que saneó todo el sistema de propiedad y donde se estableció límites, toda una serie y puso fin al sistema de tierras comuneras. Imagínense entre las tierras del este, que fueron la mayoría ocupadas por compañías extranjeras, y es que nace la Gulf and Western American, hoy Central Romana Corporation, y muchas multinacionales. O sea, Higüey, que la convierten desde un feudo casi hasta personal de 4 o 5 familias. Siempre se ha hecho una historieta, por ejemplo, la familia Valdés, que me unen vínculos amistosos con parte de ellos de carácter primarios, de compañeros de estudio. Se dice que un señor se encontró una valija y lo que hizo fue que consiguió un dinero en dólares y que de esa valija compró alambres de púa y cercó a Higüey. De hora a momento se convierte esa sociedad feudal, una sociedad agraria, ganadera, y la convierten en turismo. Entonces las tierras han cogido un valor extraordinario, exponencial, donde se vende en otras monedas, ni siquiera nuestras. O sea que hay que hilar fino, como dice el amigo del programa Hilando Fino, que me une también vínculo de afecto, con el asunto de tierra. Porque aquí eso ha traído muchos problemas, ha traído muchas muertes, ha traído mucho conflicto. Nosotros hablamos de los norteamericanos, pero después de la muerte de Trujillo, aquí se ha desatado, y después de la quiebra del CEA, otras oleadas
de ocupaciones, porque la gente dice olímpicamente que ocupó esa tierra porque esa tierra eran del CEA, no eran suyas. No, no eran suyas. Yo que viví en Mano Guayabo y presté servicio allí en operaciones especiales, pude ver incluso títulos, porque en una ocasión y esa es la experiencia que uno va atrayendo, o sea, unas tierras que eran de la azucarera Jaina C. Porá, lo que después se convierte en Consejo Estatal del Azúcar, sí, a partir del año de 1962. Y entonces la azucarera Jaina se lo pasa al Instituto Agrario Dominicano, o sea, la azucarera Jaina C. Porá se lo pasa para asentamiento en el Instituto Agrario Dominicano, que se crea el Instituto Agrario en el año 63. ¿Qué sucede? El Instituto Agrario entonces lo cede para hacer asentamientos campesinos cuando ya eran tierras que no eran asentamientos campesinos, sino ya eran tierras que eran solares, porque eran zonas ya totalmente pobladas. Y después se aparece... poblada con un proceso de urbanización cimarrona. Se me aparece un oficial general amigo con el título inicial, aludiendo que esas tierras, en la época del generalísimo Trujillo, que era el dueño de la azucarera Jaina C. Porá, se la habían ocupado, pero ya se había visto que el generalísimo Trujillo la había comprado, y que las tierras ya no eran de esos dueños, sino de la azucarera Jaina. O sea, una madeja, y se me aparecen un mes más antes que de la elección. La araña. Y el mismo oficial general me ofreció 3.000 metros. Sí, eso para usted. Para usted, comandante. Cuando yo hago el estudio, porque es tentativo, 3.000 metros, cuando hago el estudio, lo primero que están ocupando esas tierras son los mismos policías bajo mi comando. Y yo tuve que asesorarme de estos guardias mañosos más que guardias viejos. Decir, mira, aquí lo que falta es un mes para entregarle al nuevo gobierno. Yo lo que pasa es que fui al IAD, hice una reunión, le brindé jugo, reuní las partes interesadas, y los primeros que estaban interesados en quedarse ahí eran los mismos policías que estaban bajo mi mando. Claro. Quien de manera ilegal, de manera como quiera, o sea que las tierras en un país pequeño como este, que es un patio, un traspatio, nosotros creemos que un espacio insular. Claro, un espacio insular de 48.000 kilómetros cuadrados, mal contado, muy mal contado. Sí. Entonces, ha llegado un caso, para concluirle mi concepto en ese sentido, de que se ha determinado en el Tribunal de Tierra de que aquí hay más tierra mensurada que la que existe en el territorio nacional. Sí. Bueno, si usted yo, por ejemplo, estuve en desacuerdo durante años, creo que soy el único izquierdista que dije eso, que la reforma agraria lo que era un problema grandísimo y que creaba más problemas que soluciones a situaciones sociales. Si usted agarra toda la tierra que repartió el CEA, el Instituto que eran del CEA. Sí, todas las tierras y todos los asentamientos, si lo sumara aritméticamente, darían como 4 islas como la nuestra. Pero contando Haití, mentivamente. Pero claro, porque yo no sé cómo daban para que se asentara tanta gente, sobre todo desde 1966 hasta al otro día, y todavía está ahí el Instituto Agrario pelechando, como dice un arcaísmo, sin que nadie sepa qué hacer con esa cosa. Cuando aquí el problema de la agricultura nuestra no era repartirla, porque la prueba está en que en el 66, cuando se inicia la reforma agraria, la población rural que no campesina, no, ya que aquí no hay ni rural ya. Sí, era de 75%, solamente el 25% vivía en la ciudad, en los polos urbanos. Pues hoy resulta que es al revés, apenas un 20 y tanto % vive en áreas rurales. O sea, la existencia del campesino dominicano es un espécimen sociológicamente mal evaluado y mal considerado. Y entonces el problema de la transformación agropecuaria de la vida dominicana no ha sido abordado con justeza por los gobiernos. Fíjese usted que a raíz de los acontecimientos de Chile, el presidente Piñera hizo un discurso que yo creo que deberían tomarlo los otros mandatarios latinoamericanos, y mucha gente que reflexiona sin estar en las algarabías de las políticas. Él dijo que él reconocía que a él, pero junto con él a todos los políticos chilenos, le había faltado visión para abordar los verdaderos problemas de Chile, que dicho sea de paso, es la economía más estable de la región,
con un salario mínimo entre 450 y 700 dólares, que comparado con el nuestro lo sobrepasa ampliamente. Claro. Entonces, sin embargo, en Chile, el problema de que el salario, porque es el problema central, no responde a la situación de una economía global, que es el mismo problema que tenemos nosotros. Los políticos dominicanos están entretenidos diciendo que la cuestión a enfocar son mujer y juventud, una cuestión totalmente absurda, cuando el problema real es cómo hacer que la economía funcione y el salario sea un asunto que dinamice el mercado en vez de distorsionarlo. Imagínense, eso es en Chile, O sea, eso un país que cuando se funda, producto de la batalla de Maipú, sí. con ese gran héroe O'Higgins, y consolida su independencia y su estabilidad de gobierno después de la guerra del Pacífico y del Chaco, donde se anexa y le quitan el mar a Bolivia. Y ese problema con que ya Chile con estaba Perú. en ese tiempo mejor organizado porque le dio una pela a Bolivia y a Perú. Sí, sí, sí. El general Baquedano, por cierto, que yo conozco su monumento ecuestre, allá en la avenida principal, la avenida Providencia, y más no recuerdo cuando visité a Santiago. Y le puedo decir que el primer ministerio que Chile hizo, ni siquiera el de Guerra y Marina, fue el de Educación. Es la educación. Entonces Chile, que tiene esa educación y tiene problemas también con el sistema agrario, porque Chile es bastante largo. Alguien me decía, esta es la sábana del diablo, que es largo pero angosto, estrecho. Sí, exacto. Imagínense nosotros, que en vez de irle a reclamar, por ejemplo, al Tribunal de Tierra, lo que cogemos para del Poder Ejecutivo, Sí, cuando se supone que las tierras, por legislación, no es por decreto, sino por sentencia. sí, exacto. Pero estamos tan acostumbrados a que sea el gobierno que asigne, porque los mismos gobiernos se veían como un mesianismo de las tierras. El Mesías dador de todos los bienes es el presidente de la República. Y ahí es que viene la palabra del benefactor. Sí, el benefactor de la República. Sí, que aquí hay muchas y personas, padre de la patria nueva. Pero aquí hay gente que confunden el benefactor y creen que es un dictador. Benefactor es quien él da el beneficio. Sí, que da el beneficio, sí. Por eso fue muy... ¿Usted se acuerda cuando el candidato ahora a la presidencia por el PLD dijo, yo creo que el presidente es un benefactor? Y ahí usted se acuerda porque nos acuerda el trujillismo. Pero aún así... Pero que además es una figura que choca con la doctrina liberal. El presidente no debe ser eso. Entonces yo creo que está muy mal enfocado, respetando todos los reclamos de la gente de un pueblo que yo quiero mucho, de Santa Cruz del Ceibo, de la gente de la Cruz de Asomante. Yo creo que ellos deben conducirse al Tribunal de Tierra, porque el Poder Ejecutivo no es que ha asignado esa tierra, hasta donde yo creo. No. Ya hay un conflicto, hay un nacional cubano. Pero usted dice, bueno, el hecho de ser cubano no es que le quita un derecho. No. La tierra es para todo el mundo, los ciudadanos son del mundo. No, si ese señor procedió de acuerdo a la ley y sus títulos son legales, el Estado dominicano tiene que ampararle a él. Si ellos son ocupantes ilegales, porque aquí nosotros creemos que la ilegalidad de ocupar unas tierras realizada por personas que se definen como padres de familia es una patente de corso. Y mire que se lo estoy diciendo yo porque yo vengo descendiente de árabes directo. y mi familia, esa familia por parte de mi mamá, yo por una pulgada de tierra se matan hasta con cualquiera, porque el árabe es enfermo. Pero claro. No, porque esos árabes que emigraron a nosotros aquí venían de una sociedad en conflicto, de una sociedad hostil, donde un pedazo de tierra era la vida. Era más que la vida. Eso se transmite de generación en generación. Sí. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, fíjese usted, ahí se está ventilando, porque se ha dicho que se vendió un barrio. El barrio se lo robaron los ocupantes primero, porque todos son ocupantes ilegales que se metieron allí. Entonces ahí lo que hay es una cadena. Ese es el caso de Los Tres Brazos. Que precisamente esa ribera de Los Tres Brazos era también del Consejo Estatal del Azúcar. Consejo Estatal del Por ende, parte de la azucarera Jaina Seporá. Sí. Entonces es una cadena de ilegalidades que parece no tener fin. General, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en un momento. ¿Cómo no?
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, A Ganar. Órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Todas las personas que de alguna manera. Con Lindsay Casahara, Juárez Castillo, Nanfi Rodríguez y José Gregorio Cabrera. A Ganar. Por Teleimpacto. Canal 22 de Altiz, 52 de Aster y Claro. General, antes de que entremos a su sección de Popeyas y Próceres que toca hoy, mire, tenemos que tocar el tema de la situación de Haití, el caos que se está viviendo en Haití, porque de otra calificación no merece, porque si Jovenel Moïse renuncia, que lo sustituya quien que tenga capacidades para resolver un asunto que parece ser que es altamente complejo. Yo le decía a Luis recientemente que a mí me estaba preocupando porque por la noticia que tenía, muchos haitianos se estaban movilizando hacia Guanamende, Anse-Bedrí y otras regiones, otras poblaciones haitianas fronterizas con la República Dominicana, y que esa gente lo que estaba era preparando la posibilidad de entrar al territorio dominicano, y ya lo están diciendo, que ellos no pueden vivir en Haití porque Haití se ha tornado intolerable y que su refugio es la República Dominicana. Para nosotros eso representa una amenaza, sobre todo porque entonces vendrían con la característica de refugiados. Y que Haití siempre ha sido, desde que se creó el Estado Dominicano, una amenaza para el pueblo dominicano. Sí. Son nuestros vecinos, pero no son nuestros hermanos. Es un concepto muy personal que yo le digo a mis conciudadanos y al mundo y a todo el que escuche este programa. Haití es una amenaza. ¿Qué es una amenaza? Son las actitudes de un Estado a otro o dentro del mismo Estado que atentan contra la estabilidad económica, política, psicosocial y hasta militar de otro Estado. Y hasta eso es una amenaza. Entonces Haití no es un hermano, válgame la redundancia, es una amenaza al pueblo dominicano, porque somos dos pueblos que compartimos una isla muy pequeña por designio de otras naciones, porque no fue que cogimos al haitiano como vecino, ni ellos tampoco nosotros. Bueno, eso fue resultado de una serie de situaciones desventuradas. Mucha gente está hablando bobería todavía, pero una de las obras más importantes para entender la génesis de la dominicanidad y de la situación haitiana es la Isla de la Tortuga de Peñavalle. Correctamente. Uno de los estudios más valiosos, mejor documentados y más sólidamente intelectualmente sostenidos. Ahora, yéndonos más pragmático, dentro de mis estudios de Haití, yo fui encargado de asuntos haitianos de la Dirección General de Migración, y como formado en hombres cuarteles, he tenido que analizar como Haití como una situación muy especial. Incluso cuando hice la maestría en el Colegio Interamericano de Defensa, me tocó el análisis dentro de los 4 campos del poder de Haití. Claro, eso fue 2002-2003,
y las situaciones han cambiado. Hay elementos que han variado. Haití ha llegado a ser lo que se llama un país fallido. Sí. Y una sociedad colapsada. Entonces, una sociedad colapsada, un país fallido, como es el glosario que se le tiene en la nueva doctrina de política mundial, es cuando un país no produce ni siquiera con sus recursos para el sostenimiento de su población, ni para manejar sus impuestos, en pocas palabras, que es su producción interna, lo que llamamos el Producto Interno Bruto, no está en consonancia para sostener ni siquiera su seguridad. Y lo primero que hay es la seguridad en un Estado para dar estabilidad. Entonces Haití no tiene con qué pagar sus fuerzas de seguridad ni su fuerza de defensa porque no tiene. Depende de la ayuda de los demás países de manera colectiva. Entonces Haití, dentro de lo que yo puedo ver, no tiene la intención, porque la gente dice, las masas no piensan. Lo que pasa es que hay una oligarquía política, como en todos los lugares, hasta de los tiempos de Jesucristo. Cuando llevan a Jesucristo al suplicio de morir en el martirologio, no fue la mayoría. No. Fue una minoría que lo cambia por Barrabás. Sí, una claque gritona. Una claque gritona, no fue la plebe. Que decía Osana en el cielo, vivirá por siempre, Señor. Ni fue el Sanedrín, ni siquiera el tribunal de 5. Fueron los sacerdotes, o sea, los jefes políticos de ese pueblecito, que se llama Gólgota. A quien él le estaba resultando problemático porque estaba predicando fuera del templo. Y la manera de predicar en el templo era lo que le garantizaba a ellos el control de los... Entonces, volviendo a Haití, esa masa acéfala no es la que determina el destino haitiano. Ahora, ellos de venir de que 30,000 haitianos para desembarcar por Bahía de Manzanillo, ir allá a Punta Presidente, desembarcar, no tropas desde luego, sino masas hambrientas, desembarcar aquí en Cabo Haití, en Cabo Rojo de Pedernales. Que dicho sea de paso, hasta desde el punto de vista militar, esas masas abiertas representan un factor de atentado a la seguridad enorme. Pero a Haití no le interesa dentro de sus objetivos venir con armas en las manos porque en 12 años de guerra no le fue muy bien. Así es. Entonces ellos ahora, ¿cómo el haitiano está invadiendo? Como refugiado. ¿Cómo el haitiano logra insertarse aquí? Señores, nosotros estamos gastando el 15% de nuestro presupuesto en salud pública en los haitianos. Sí, señor. Entonces, por una razón hasta de humanidad, cuando usted en el hospital, por ejemplo, que yo vi aquí de Hondo Valle, que queda en la frontera sur central, cerca de Elías Piña y pertenece a la provincia de Elías Piña, usted ve que de 12 parturientas, 9 son haitianas. Que usted va al pequeño centro de salud de Bánica y de 20 que alumbran en un semestre, 15 son haitianos, ya se está hablando de un 80%. Entonces nos están dando donde más nos duele, que es en los bolsillos. Sí, señor. Entonces cuando nos están dando la parte económica, nos desestabiliza la parte psicosocial, la parte política. Entonces ahora que el haitiano podría ser venir 40,000 haitianos en una noche y combinarse al toque de una corneta de un pito, esos no son los objetivos de ellos. Ahora, venir como refugiado, venirte por los lugares, por ejemplo, Guayabal, que queda Boca de Migua, ahí mismo desembocando, eso se llama ahí el Boca del Altibonito, con la provincia de Lincha, de ellos, que fue de nosotros, durante muchos años. Pero en plano solamente, nosotros nunca ocupamos eso. Y vamos a explicar eso, la batalla de Beler. Ahora yo creo, Haití más que una amenaza, es un problema. Cuando Haití le da fiebre, a nosotros nos da gripe. Sí. Que dicho sea de paso, Sánchez y Sánchez, un académico, él no bien recordado por algunos, porque aquí nosotros somos una sociedad que rotula. Aquí a ese hombre se le ha colocado
la rotulación de conservador, y eso y decirte conservador ha pasado a ser un insulto grandísimo. O como decirte teórico. Sí, este es un país que le dice, no, eso es un teórico. Ya, Señores, una descalificación. Eso es una descalificación en el orden profesional a todos los niveles. Este señor, en un texto que creo que se llama Lecciones de Derecho Público, sugirió que en ese momento había, y sigue habiéndola, un territorio ampliamente despoblado en la Guyana, donde él dice que se pueden asentar. En ese momento decía que una cantidad significativa de haitianos podía ser asentados. Yo creo que la OEA debería intervenir y establecer una fiducia de 50 años mínimo sobre Haití, e incluso manejar esto de la sobrepoblación, asentándolo en lugares de ese tipo, para que evitemos una situación gravosa en la isla. Bueno, es que pero no solamente Sánchez, usted me dice la OEA, la ONU se forma en el año 47. Sí, sí. Y ya en el 49, pueblo dominicano, oiganlo bien, en 1949, o sea que la ONU no te había cumplido 2 años, se envió una comisión de alto nivel a Haití para hacer un estudio sociológico de la República de Haití, como parte de la ONU. Y la determinación después de 6 meses de estudio fue la siguiente. Están ahí, lo pueden buscar en Google. Informe de la ONU sobre situación haitiana, donde dice que Haití es un país que su corteza terrestre en el año 49 no estaba en consonancia de producción para mantener su ciudadanía, sus habitantes, y que hacía las siguientes recomendaciones: de que se organizaran repatriaciones, o sea, salir de Haití de manera organizada, pero con carácter permanente a otras islas, preferiblemente del Caribe, o otros territorios que le fueran en beneficio, no dicen en el África, pero dice específicamente la más cercana. Entonces, si eso dice la ONU en el 49 y del 49 para acá, estamos hablando de 70 años. Y es muchos los haitianos que han parido. Y es muchos los haitianos, cuando Haití en ese momento lo que tenía 1,5 millones de habitantes, o 2 millones de habitantes. Imagínese usted Haití con una población que sobrepasa los 10 millones de habitantes, con la misma cantidad de tierra y su producción menos. Menos, sí. O sea, Haití es un problema. Eso es lo que llama un pleito casado, como dicen los galleros en los campos. No, incluso con muchos de sus acuíferos colapsados hace más de 10 años. Lo que pasa es que no me atrevo a decir por televisión, y se va a ver un poquito duro, fuerte. ¿No? Hasta que Haití y República Dominicana no tengan una confrontación de un conflicto de alta intensidad, la frontera no se va a respetar. No. Lamentablemente, se oye duro. Se oye muy difícil, y yo recuerdo que durante años... Y es lo que hay que evitar. Sí, durante años, cuando yo era un muchacho ganado porque la izquierda dominicana en torno al problema haitiano tiene unas ideas infantiles, terriblemente infantiles. Yo hablaba, no, porque nosotros, cuando en realidad el problema es terrible. Para ellos, fíjese usted que los franceses nunca han estado interesados en ocupar Haití. Los norteamericanos han ido 4 veces desde el siglo XX y se han ido porque aquello es inviable. Entonces, la situación es sumamente compleja, difícil, y es una situación que incluso a veces cuando usted la evalúa en corto, mediano y largo plazo, las soluciones no se ven. Entonces uno aspira, usted dice, se oye duro, y uno aspira a que esas cosas no se produzcan. Pero a veces hay cursos de acciones que uno lo ve como inevitable. Bueno, nos están ya exigiendo, está muy interesante el caso porque abarca geopolítica, pero vamos a una pausa. Vamos a la pausa para cuando regresemos dedicarlo completamente a su sección Epopeyas y Próceres. Y
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. General, pronto me dice usted, y es de rigor, que tengamos una presentación de la sección Epopeyas y Próceres, pero mientras no la tengamos, pues la anunciamos así informalmente, se inicia la sección de Epopeyas y Próceres. Esta sesión es una cortesía, con el permiso del programa, pero esta sección es una cortesía del Banco de Reserva de los Dominicanos y Café Santo Domingo, producto de Industrias Banilejas, por el rescate histórico de los acontecimientos que han hecho historia, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, y la cultura nacional. Así que gracias a Dios y al Banco de Reserva de los Dominicanos, Industrias Banilejas, pues vamos a tratar hoy a Epopeyas y Próceres, que vamos a hacer una recordación, ahora que estamos hablando del tema de Haití, sobre la batalla de Bel-Air, un gran acontecimiento que le va poniendo lo que se llama la consolidación del triunfo dominicano, y es nuestra primera batalla de gran importancia ofensiva para consolidar el terreno nacional y la soberanía del Estado en 1845, la batalla de Bel-Air. ¿Hay imágenes? Sí, la batalla de Bel-Air se produce en horas de la madrugada de 1845. Nótese de que la batalla de Santiago fue el 30 de marzo de 1844. Pero a pesar de que nosotros empujamos a los haitianos bajo el mando del comandante general, el comandante de toda la dotación, que fue el general José Marín Ver, pero la parte táctica militar lo hizo un general que muchas personas a veces confundimos su nombre, que es la figura de Francisco Antonio Salcedo, mejor conocido como Tito Salcedo, quien era un oficial de caballería antes, o se ejercía como profesión siendo militar, nacido en el cantón de Juana Núñez, lo que hoy es provincia Hermana Mirabal, que a su nombre se le pone el nombre a esa provincia en el año 52 de Salcedo, y se le modificó y se le dejó entonces el municipio, aclarando de que Salcedo es por Tito, que era su apodo, de José Antonio, de Francisco Antonio Salcedo, y la gente confunde que por José Antonio Salcedo, que es un general restaurador. Sí. O sea que Salcedo es por Tito, no por Pepillo, que eran los apodos de los dos próceres. Ambos tenían apodos. Claro. Ahora el general Salcedo
ya después que nosotros consolidamos, fue dejado como comandante de armas, es decir, el primer comandante de la Fortaleza San Luis, del estado ya independentista, de nuestro estado republicano, el primer comandante de esa fortaleza, con el rango de general de brigada, y comandante del Ejército de Expedición Norte, con la seguridad del norte, lo que es el Cibao, fue el general Francisco Antonio Salcedo, mejor conocido como Tito. Entonces, en esa mañana, los haitianos se quedaron con el pueblo de Dajabón. Es decir, aunque nosotros lo sacamos de Santiago y de Talanquera y de los ríos Locoy en Mao Valverde y parte de la Loma de Cabrera, porque eso era de José Cabrera, sí, y parte de Sabaneta nosotros lo empujamos, pero quedó un buche de resistencia, que bueno aclararlo, en el Cerro del Coco, donde hoy está situada la fortaleza de Dajabón, que si el Control Master nos puede conseguir una imagen sería excelente hasta el día de hoy. Y ahí entonces los haitianos hicieron un fuerte para mantener ese buche de resistencia del lado oriental, es decir, no del lado occidental, donde está la frontera de Aranjuez en 1877, que ahí es que estaba la división de la isla, y nosotros exigimos la parte occidental, que es el 75% de la isla del Tratado de Aranjuez, fue lo que, por eso duramos 12 años de guerra. Es decir, el 30 de marzo lo sacamos, pero ellos hicieron un buche de resistencia, se quedó ahí, y enviaron incluso un general llamado Serafí, el que adapta ese fuerte defensivo que le llamaban el fuerte El Invencible para los haitianos, y quedan con el Cerro del Coco. Y la sabana que está situado el pueblo de Dajabón se llamaba Sabana de Beler, es un nombre autóctono. Entonces ahí ellos fortifican eso, el fuerte El Invencible, y tienen una dotación aproximadamente de 200 hombres para mantener ahí una resistencia. Ya Haití no estaba el general Charles Gerolainé, porque producto de las operaciones que él pierde aquí, pierde la popularidad militar y de su pueblo, y el general que viene a Santiago 6 meses antes, en marzo, o un año antes, fue el general Pierrot, un octogenario general que comandaba las fuerzas del norte, es decir, con asiento en Cabo Haitiano, la parte del Atlántico de Haití. Ahí vemos, en imágenes, donde quedó ubicado el fuerte El Invencible, en el Cerro del Coco, cerca de la Sabana de Beler. Ahí está nuestra fortaleza, donde está el general, Fortaleza Beler, se llama en honor a esa batalla, la batalla de Beler, porque se hace en el misma Sabana de Beler, y ese es nuestro monumento. Esa fortaleza está el 10º Batallón del Ejército Nacional, que tiene la responsabilidad de la defensa y la seguridad de la población de Dajabón, es decir, de la provincia de Dajabón, de la parte oriental que es nuestra, y en su honor ese 10º Batallón lleva el nombre de ese gran general Francisco Antonio Salcedo, alias Tito. Sí. Entonces, en esa madrugada, el general Pedro Santana Familia, presidente constitucional de la República, le ordenó al general Salcedo tomar todas las medidas y reunieron todas las tropas del norte para conquistar, consolidar las fuerzas dominicanas, y exactamente a las 6 de la mañana, ese ejército desplegado con el general Tito Salcedo al frente, también se encontraba el antiguo general, pero en ese entonces no como jefe de operaciones, sino como bajo el control operacional del general Salcedo, José María Iber. Estaba también el coronel Franco Vidó, gran oficial estratega, y un oficial de artillería que se había distinguido, que vivía en La Vega bajo Atilano López. Y así se hizo esa historia, esa madrugada, donde los dominicanos atacan a sangre y a fuego para conquistar el fuerte del Invencible, y en menos de 2 horas, lamentablemente perdimos a un gran oficial, a un coronel nacido ahí en el Dajao Bueno, en Dajabón, porque su nombre era Dajao Bueno. Sí. Ahí perdimos al coronel Marcelo Carrasco, quien es oriundo de Dajabón, y con las primeras metrallas es el que rompe la defensa del fuerte El Invencible, y a la entrada que se encontraba fortificada, un cañonazo haitiano lo convierte en un mártir de la libertad, para que se convierta en el día de hoy
en el centinela permanente de nuestras fronteras norte y de nuestras fronteras tutelares. Por lo cual, un 27 de octubre no podía pasar en este mes de octubre que cierra hoy, sin nosotros recordar a esos valientes dominicanos, a esos ciudadanos soldados de Dajabón que se dieron cita bajo el mando del indómito general Tito Salcedo para decir fuera los haitianos y consolidar, poner esa bandera de los trinitarios en ese cerro del Coco, donde está nuestra gloriosa fortaleza, en la sabana de Bel Air. Desde el punto de vista estratégico, esa batalla marcó análisis y referencias importantes. Eso es lo grande, la referencia. Y es la primera vez que se hacen fuerzas combinadas, porque mientras atacábamos nosotros los haitianos y ellos se replegaban, la Armada Nacional, como se llamaba, la Armada Dominicana, sí, sí, bajo el mando de los dos comandantes dominicanos, Juan Bautista Cambiaso, que siendo un genovés, igual que el gran almirante Cristóbal Colón, hizo de nuestra causa su patria, y Juan Alejandro Acosta y Bustamante, hijo de María Baltasara de los Reyes, la única mujer presente en la noche más alta del 27 de febrero. Sí. Ese Banilejo, de origen, estaba en la bahía de Manzanillo con 2 goletas, haciéndole disparos para mermar y causar la confusión en la fortaleza La Citadel, donde estaban estacionados los haitianos que iban a reforzar a Bel Air. O sea que una fuerza combinada, y de ahí nosotros utilizamos las fuerzas navales y las fuerzas terrestres. Y a Haití no le costó otra cosa que más de 2 horas de combate. Yo diría que es la batalla más corta que hemos tenido. Ya nosotros teníamos el dominio de la situación. ¿Por qué cree usted que se inició prácticamente en la madrugada la batalla? Aprovechando la sorpresa. Ya, de parte nuestra. Sí, sí, porque dentro de los 9 principios de la guerra, la sorpresa, sí, sí, la iniciativa y la sorpresa es fundamental en esos 9 principios de la guerra. Por eso Chávez, trayendo en el año 92, cuando hace su intentona, acuérdese cuando él llama, dice, perdimos la iniciativa, sí, por lo cual ya no vale la pena, y le pido a los gloriosos soldados que me acompañaron de poner las armas hasta otro momento. Sí. Hasta otro momento, se lo deja abierto. Sí, sí, sí. Y es que cuando usted pierde lo que se llamó la sorpresa, es como yo he dicho aquí en la fortaleza Osama, ahí no hubo asalto. Yeah. Ahí hubo la ocupación de la fortaleza Osama, sin quitarle crítica a los que valientemente pusieron la bandera de la constitucionalidad allí. Ah, sí, en ese momento. Pero no hubo asalto, porque eso andaba, como decimos en el campo, como tajo en boqueperro. Eso lo sabía hasta los chinos bonados, como se dice en el argot dominicano. Bueno, también, hoy a propósito de eso, la muerte del coronel Fernández Domínguez, intentando retomar el Palacio Nacional. Eso no fue asalto al Palacio. No, porque eso se sabía, ya lo estaban esperando. Pero una cosa, ellos estaban en posición de combate, sí, que por cierto yo con el poeta Raful digo que mantengo una teoría de investigaciones que el coronel Fernández, las balas que le dan no son los norteamericanos, y eso es otra arista que lo analizaremos, sí, sino que fueron los defensores de la base de lo que es el Palacio. Sí, sí, porque me dicen que él intentó proteger a un amigo herido, a un combatiente herido, y cruzando, ahí fue que... Bueno, es lo que una de las versiones. Son de las versiones. Ahora, el poeta Raful y yo, me refiero a mi amigo don Tony Raful. Sí, Tony Raful. Hemos hablado porque, digo, pero usted ha entrevistado alguna vez de los defensores del Palacio. Ahí están, y le voy a decir 2 que son oficiales generales que eran tenientes ahí. Nabucodonosor Páez Piantini, sí, que fue jefe de los ayudantes militares cuando el presidente Guzmán está en el mundo de los vivos, y muy bien, gracias a Dios. Sí, sí. Y el otro fue el mayor general retirado, Luis Rosario Guzmán, hoy jefe de seguridad física del VHD, que era primer teniente, que sus disparos le llegaron tanto que le llevaron el cargador a él de su fusil, del FAL, en la cintura, o sea que pudo haberlo matado. Pudo haberlo matado. Ellos eran miembros del 3er batallón, que estaba, batallón de montaña, en
San Cristóbal y fue movilizado por orden del general Belisario Peguero Guerrero de la Policía Nacional, pero era subsecretario de las Fuerzas Armadas en ese momento, y del general Montá Guerrero, que había sido secretario de Interior del gobierno que acababa 3 o 4 días de caer, que el triunvirato. Me dice que me han dicho algunas fuentes que Rafaelito, como le decían, se había concentrado, había reunido a unos catorcistas, imagínense. A Mauricio Germán, lo que tenía en ese momento. 16 años. 16. Nace en el 49. Sí. Ahí en el parquecito frente a, que está casi terminando, comenzando la Palo Hincado y frente al en la mar. Plaza Cervantes, donde está hoy, frente a la Plaza Gardel. Sí. Y se reunieron ahí. Y Monte Arache y Camaño estaban en desacuerdo con esa operación. Cuando empezaron los tiros que le dicen a Monte Arache que se están... Bueno, la prueba está que ninguno de los oficiales y soldados constitucionalistas estaban. Ahí los sacrificados fue el 14 de junio. Sí, y Helio Capucci y Rivière, sí, que me dice que a Capucci pero a Rivière no lo matan ahí, a Rivière lo matan el 19 de mayo. Lo matan el 15 y el 16 de junio, uno de esos 2 días. Sí. Pero pueblo dominicano, queríamos recordar, y con el permiso de don Danilo, esos valientes de la batalla de Bel-Air, que si es posible, Control Master, quisiéramos terminar con el monumento a los héroes de la batalla de Bel-Air como una batalla de consolidación del Estado dominicano. Así que acuérdense que esto fue una cortesía por el rescate histórico y de la cultura del Banco de Reserva de los Dominicanos y de Café Santo Domingo, producto de Industrias Banilejas. Pues esta noche podemos repetir esta conversación al filo de la medianoche y mañana nos encontramos de nuevo. Gracias, amigos.